esta Feria del Libro Federal, recuerden que pueden ingresar a feriadelibro.com y así poder ver toda la información. Además, estamos en redes sociales también para que puedan estar al tanto de los conversatorios, de estas charlas, de estas presentaciones y de todo lo que va pasando en estos días en los que estamos promoviendo el libro y la lectura. Y debemos continuar, y ahora vamos a presentarlo a él, a Francisco Tete Romero, escritor, docente. Lo hemos visto en las otras ediciones de la Feria del Libro con esta presentación de Oler la Tempestad, una novela encasillada en el género negro que realmente viene a cambiar un poco el lenguaje de lectura que estamos llevando. Vamos a escuchar. Pa' que los zapaten en el norte de Chaco. ¡Qué chacarera, hermano! ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? En el contexto de la Feria del Libro Digital, Federal también, en este caso la versión de Juan José Castelli. En esta oportunidad vamos a estar hablando con el profesor Francisco Tete Romero. Lo voy a presentar. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está usted? Buenas noches, Walter. Un gusto estar con vos y en esta Feria del Libro. Bien, profesor. Bueno, nosotros vamos a charlar en esta oportunidad sobre su obra, sobre su novela, Oler la Tempestad. ¿Qué le parece si arrancamos? Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Oler la Tempestad, bueno, en primer lugar agradecer, profesor, por esta posibilidad de poder haber leído su obra y haberme, bueno, dado esta opción de poder participar en esta nueva edición de la Feria del Libro Digital, con versión muy particular, muy distinta, pero bueno, con todas las ganas, como siempre, decimos, desde aquí, desde el Impenetrable, acompañando todas las manifestaciones culturales. Yo quisiera arrancar con esta pequeña reflexión sobre la obra, de decir, primeramente, cuando leía por ahí la introducción y el prólogo, básicamente, me llamó la atención la palabra distópica, ¿no? Y por supuesto que buscando el concepto, me decía que es una representación ficticia de una ciudad o de una, sí, posible ciudad futura de características negativas, ¿no? Que provoca, sin lugar a dudas, la alienación del ser humano. Y en ese contexto, cuando arranqué con la lectura, decía, ¿qué pasa con los escritores? ¿Qué pasa con los artistas? Voy a ser más general también, que se adelantan. ¿Qué fibra toca, ¿no? ¿Qué hay que los mueve para, de alguna manera, aventurar lo que va a venir, o lo que puede llegar a venir, ¿no? Y eso realmente me llamó mucho la atención, inclusive cuando hacíamos la publicidad de lo que es la Feria del Libro, en este caso aquí en Juan José Castelli, decía yo, esto de ¿qué le pasa al artista, ¿no? ¿Qué hay que los moviliza? ¿Qué huelen antes? ¿Qué cosas aparecen antes, ¿no? Para que se puedan adelantar a lo que puede llegar a venir, ¿no? Y yo, aventurándome un poquitito más en la lectura, decía que la obra, Oler la Tempestad, es de alguna manera esto de encontrar una sociedad hipotética, futura, ¿no? Con el reinado de un pensamiento único. Y hablaba también de una sociedad que es una sociedad muy unitaria, dentro de un mundo de pesadilla, ¿no? Entonces, en ese contexto comencé a leer la obra, y le aseguro que desde el primer momento me atrapó. Pude leerla sin ningún tipo de dificultades, como invita también el autor, escuchar un poco de música. Me puse a escuchar música mientras leía. Hace mucho tiempo que no leía con música, y realmente me metí en el mundo que nos presenta el profesor, pensando en esto de qué nos han hecho, y esto son palabras que las he escuchado mucho del profesor, qué es lo que han hecho con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que han venido haciendo con nosotros desde hace un tiempo hasta esta parte, ¿no? Oler la Tempestad es una invitación a encontrarnos en un mundo después de una hecatombe o de
de un gran apagón, dice la obra, ¿no? Dice el autor. Algo sucedió en un momento determinado, que se silenció todo, se cerró todo, se puso en stand-by todo, ¿no? Entonces, en ese contexto, arrancamos con Al leer la tempestad, arrancamos con el miedo como una de las formas de coacción también, ¿no? También delimitar un poco la libertad, que estos son elementos esenciales de este tipo de novelas, ¿no? El miedo, también pensábamos en una novela negra, decía por ahí, también en el prólogo, y pensaba cuál era la peste, ¿no? Y realmente la peste, en este caso, en leer la tempestad, de alguna manera forma parte del lenguaje, ¿no? Es el lenguaje que también, al convertirse en peste, también se convierte de alguna manera en la forma de resistencia. Y pensando cuando leía la obra en esto de hablar de la distopía o de mundos realmente fuera de lo utópico, pensaba en si es un sueño de lo que puede ser el futuro, o también si es una crítica del presente o de la vida, ¿no? En general. Y ahí entré a mirar un poco cuándo surge, ¿no? La raíz de la ciencia ficción, allá por el siglo XIX, profe, con John Stuart Mill, que hablaba del contexto de inestabilidad social, donde reinaba el pesimismo, la introspección, la catástrofe, individual, personal, y ahí aparecen los personajes. Estos personajes que yo no le quiero dar los nombres todavía, profesor, y le cuento a los que nos están viendo, también porque en los nombres está, interpreto, ¿no? La esencia de la obra, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuál es el origen de todos y de cada uno de ellos, ¿no? Y pensar en ese hombre, en ese niño que nace en la triple frontera, que es donde lo ubica el autor, que no es casualidad que nazca en ese lugar, ¿no? Triple frontera, que significa de alguna manera no saber luego cuál es el verdadero origen, ¿no? Un niño que se encuentra directamente con la dureza de la vida muy rápido, que en un momento dado tiene un nombre y al poco tiempo se lo tiene que cambiar. Por eso hablaba yo de qué particularidad es esto de los nombres en esta obra en particular, ¿no? En este caso, los personajes, cuando aparece ya este joven aquí en la Argentina, porque tiene un nombre en Paraguay y otro nombre en la Argentina, se encuentra con la Ronca. Y si me deja todavía divagar un poquito más, diría que la Ronca en algún momento le dice, cuando se encuentran, poneme el nombre que vos quieras. Digo, en esto de cómo el nombre, de alguna manera, algunos trataban ante estos personajes, ¿no? Trataban de salir de su origen, renunciar tal vez a su origen, o por lo menos olvidarse un poco de cuál había sido el origen de cada uno de ellos, y de pronto encontrarse con otro personaje que dice, yo no tengo nombre, si vos querés ponerme el de la Ronca, poneme del Ronco, poneme cualquier nombre. Y ahí aparece un personaje también interesante que es Ceballos, que de alguna manera es el que va a formar parte de esta gran compañía que va a manejar este mundo a través de unos ojos que nos van a mirar, nos van a observar y nos van a decir qué decir y qué no decir. Este Ceballos que también, tal vez, creyendo que su origen era un punto determinado, se va a encontrar a lo largo de la historia con su verdadero origen, ¿no? Por eso yo, no nombrarlos definitivamente, me parece que también es una forma de invitar a los lectores, hipotéticos lectores, a que jueguen también con esto, ¿no? De no detenerse tanto en los nombres, porque esa no es la esencia, porque algunos tratan de huir de su origen, de quiénes son, y otros van a llegar
y se van a dar de bruces, de cara, fuertemente, con su realidad y con su origen. Profe, yo hago ahí un pequeño paréntesis, si usted me quiere acompañar, si me quiere decir algo, yo lo escucho. Me parece perfecta la introducción como abriste. Yo completaría de esta manera. Hay un género, el de la ciencia ficción, que sobre todo la que inaugura Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que dialoga con su tiempo, con lo que podría pasar en 10 o 20 años, no demasiado lejos, y la que particularmente cultiva Phyllis Dick, el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, más conocido por la película Blade Runner. Fíjate, Sueñan los androides con ovejas eléctricas es de 1968. El hombre todavía no había llegado a la Luna, llegó en el 1969. Sin embargo, en esa ciencia ficción se plantea un mundo, principios del siglo XXI, completamente plagado con replicantes, seres de inteligencia artificial robot. Pero llega un momento donde uno se pregunta cómo distinguir a un replicante, es decir, a un robot, de una persona, porque al empezar a tener conciencia el replicante se pregunta quién soy, de dónde vengo, cuánto tiempo me queda, porque esos replicantes tienen una fecha de caducidad y se van llenando de angustia. También es de ciencia ficción mezclada con un policial negro, un policial duro. A mí me gustan esas posibilidades que tiene la ciencia ficción de leer su tiempo, ver 2 o 3 líneas importantes de ese tiempo y exagerarlos un poco en un futuro no muy lejano. Por eso yo empecé a escribir en febrero del 2017 y proyecté una Argentina en el 2025. No era muy lejano, de acá a 8 años. Me acuerdo como si fuera hoy que tenía en mente 2 cosas. Uno, lo que había dicho el presidente del Foro de Davos en Suiza en el 2016. Pueden googlear porque es textual. Ya no se trata de cambiar lo que hacemos, sino lo que somos. Hablaba entonces de la inteligencia artificial y que estábamos ya entrando en un periodo que la filosofía llama de mutación antropológica, donde los dispositivos de inteligencia artificial nos condicionan de tal modo la vida que forman parte no de lo que hacemos, sino ya de lo que somos. Yo imaginé como dijiste, una hecatombe. Un momento, 16 de septiembre de 1922, 3 años antes del presente de la novela, donde se produjo un gran apagón en 10 ciudades de la Argentina. ¿Eso qué significa? Que se cayeron todos los sistemas, como todo funciona a través de sistemas, se cayeron aviones, no hubo energía, y la cuestión era, ¿qué pasa cuando las personas están en la completa oscuridad y enfrente de ellas hay otras personas que están buscando la luz para poder orientarse? Bueno, hay como sucesos de canibalismo, no se sabe, algo raro, como si hubiera sido un gran experimento. La cuestión es preguntarse al día siguiente, cuando a nivel oficial se plantea estimativamente 15.000 muertos, 10.000, 15.000, y en la contrarred se plantea que pudieron llegar a ser 25.000 o 30.000, la sociedad vive un trauma. El post-trauma, ¿cómo se tramita? ¿Con la verdad o con formas de ocultar la verdad en modo terapia del olvido es mejor? Ahí aparece una compañía que es una corporación que se plantea trabajar con el desasosiego. El sosiego significa trabajar con 50 o 60 palabras de nuestro lenguaje, y todos los smartphones, los teléfonos, tenían aplicaciones. Ni bien, por ejemplo, queremos
decir una frase y empezamos la primera palabra, nos ofrece 8 o 10 fórmulas mágicas, 8 o 10 frases comunes o lugares comunes, de modo de que el lenguaje blanco, el lenguaje que restaura la tranquilidad social, el lenguaje permitido es ese. En el mapa lingüístico de la compañía, Ceballos, que es el intelectual de esa compañía, tiene como una especie de división del territorio de la ciudad en 2 colores. Con celeste flúor las zonas de sosiego, las zonas donde se habla ese lenguaje mínimo de 8 o 10 frases, y en la zona del sur está con rojo el desasosiego. Es más, hay jóvenes del sur que andan en determinados lugares y en determinado momento se desnudan para ser leídos porque llevan tatuajes del lenguaje que ya es ininteligible. Y la pregunta es, ¿qué hace la sociedad y estos personajes que vos mencionabas frente a este hecho, ¿no? Este hecho que pone a prueba qué clase de verdad y hasta dónde vamos a averiguar lo que nos pasó como sociedad. Yo te complementaría para seguir dialogando ese hecho, Walter. Está bien, profe. Bueno, y una cosa más, una cosa que me parece que es un hallazgo tuyo muy importante. Los personajes todos están construidos sobre la base de un secreto. Marcos en la etapa de su coronel Falcón en el Paraguay. Coronel Falcón está enfrente de Clorinda, ¿sí? Clorinda Formosa, coronel Falcón del otro lado en Paraguay. Vive en determinadas circunstancias en Ciudad del Este, es sometido a trata de personas, pornografía infantil, cometen con él pedofilia y cuando va allí tiene un pasaporte argentino y se llama Fernando. Ceballos cree que es Ceballos, pero en realidad hay un secreto, está construida toda su vida sobre un secreto, y lo dijiste bien, cuando descubra cuál es su origen, se dará de bruces. La Ronca está obligada a andar clandestinamente, la Ronca es chaqueña, es mi personaje favorito. La Ronca viene de una familia de resistencia del Chaco, su padre es acusado de haber colaborado con los narcoterroristas, ciberterroristas que provocaron el gran apagón, lo cual no es cierto, y con su familia se traslada y tiene que hacer actividades clandestinas porque la Ronca forma parte de la contrarred, que es como la otra cara de la moneda de la compañía que busca en la Internet profunda y en la realidad las personas que faltan desde ese momento. Por lo tanto, también allí hay un tema importante. Lo más importante de la novela, me parece que esta es otra cosa que nos enseñó la buena literatura. No se lo dice directamente, se va construyendo con esas pistas. Así es, así es. Yo lo escuchaba, profe, y pensaba, ¿no?, en esto de cómo se trata de poner sobre esta situación. En la primera parte, cuando tiene el título Los extraviados, hablaba de esto justamente de la memoria, ¿no? Y con respecto al tema del lenguaje, que a partir de estas fórmulas prediseñadas que uno no tenía ni siquiera que esforzarse para poder alcanzarlas, también nos impedía el pensamiento, ¿no? También nos impedía la crítica, nos perdíamos el habla individual de alguna manera, ¿no? Y de cómo a través en este caso del smartphone o del celular, nos empezaban, inclusive hasta decirnos cómo debíamos, o a quién nos debíamos acercar, ¿no? En esto también del descubrimiento de si el otro era compatible conmigo o no. Entonces todo esto va creando, digamos, un ambiente en donde comienza a verse que, por ejemplo, ¿no?, pensando en lo que decía recién respecto de las personas que tenían escritas en sus cuerpos los textos,
el cuerpo se transforma en un texto, ¿no? El cuerpo mismo es un texto. Pensando en los personajes que van apareciendo a lo largo de la historia, caso de las prostitutas, caso me hizo acordar muchísimo, y algo que lo quiero decir es cuando leía el caso de una de las viejitas que aparecen en algún momento, que era devota de María Magdalena, me llevó muy rápido al relato de la loca, ¿no? Digo, ¿cómo vamos buscando a través de estos sinsentidos por ahí del lenguaje, en algunos casos, cuando la loca relataba en su locura lo que había visto, si usted recordará, porque usted me lo hizo conocer, profesor, en su relato esquizofrénico, escondía el secreto, ¿no? Estaba todo dicho. La Y esto loca y el también relato de crimen de Ricardo Piglia, claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Cómo ella, después la prostituta también se deja escribir en sus cuerpos aquellos mensajes ocultos, aquellos mensajes prohibidos. Digo, cómo el lenguaje, en este caso, el poder, ¿no? El lenguaje como poder de la palabra también, ¿no? Empieza a hacer, de alguna manera, tratando de que sea ordenado todo el caos que se estaba viviendo a través del lenguaje, y cómo aparece, ¿no? Esto de la resistencia, esto del no aceptar, el de rebelarse, y por ahí aparece también el texto, no sé si lo dice Ceballos específicamente, que la literatura es en realidad la que contamina todo, ¿no? Que termina siendo el mal o el padecimiento del mal lo tenía la propia literatura, y él era un aficionado a la literatura. Esto construye, a medida que va avanzando la historia, este mundo muy particular en el cual pude meterme con la lectura, y escuchando en esas noches en que estaba leyendo la obra, escuché un tema de un grupo de rock que no es nacional, creo que es mexicano, grupo Colchón, cantaba el tema Lo Mismo. Sonaba en la televisión, puse la música y sonó este tema que se llama Lo Mismo, y decía en su letra: recordar lo mismo siempre, los mismos problemas. Prefiero un cambio, algo que no está ahí. No quiero ni siento, no quiero ni siento eso que me deja igual. Y dije, la pucha, cómo la música también, a partir de, bueno, de la obra de Oler la Tempestad, que está de alguna manera representada a parte de la letra del Indio Solari, digo yo, esto del recuerdo, de la memoria, cómo nos invitaba el personaje Ceballos a pensar en el presente para no recuperar la palabra o para no recuperar la memoria, esos recuerdos que se iban perdiendo, esos recuerdos que nos iban robando, dicen en algún momento los personajes. Esto realmente me fue atrapando, ¿no? Y realmente aparecen por ahí los piratas, ¿no? Esos piratas que empiezan a tirar las palabras, ¿no? A infiltrar las palabras, dice me encantó, profesor, le quiero decir que fue realmente espectacular cuando leía esto de que los piratas empezaban a infiltrar las palabras, ¿no? Esas palabras que en definitiva es la resistencia, ¿no? Es no querer olvidar, es seguir buscando, ¿no? Buscar la verdad, buscar la esencia. Y la segunda parte, que aquí también tiene que ver mucho con la calidad de los personajes, se llama Los Rotos. Realmente el dolor es uno de los temas principales de la obra, esas marcas que vienen en el cuerpo, esas marcas que realmente denotan el sufrimiento, el padecimiento, sin lugar a duda, y también la desconfianza, obviamente, porque los personajes son todos, o en su gran mayoría, son muy desconfiados. Pero rescato aquí un detalle, profe, que tiene que ver con que el personaje principal, en este caso Marcos, que luego se llamó Fernando, dice, voy a escribir, desde el primer momento en que usted nos presenta la obra, dice, voy a escribir para que esto no se pierda. La escritura también como sustento inalterable, si me permite la expresión.
Realmente, bueno, ahí aparece también la historia nuestra, ¿no? La historia argentina. Yo la asocié con eso, profe, que tiene que ver con la presencia de esas mujeres de pañuelo blanco que no querían perder el pasado, querían recuperarlo, salían a buscar, más allá del miedo, estaba la esperanza, ¿no? La esperanza de la recuperación de las vidas, la recuperación de todo lo que nos ha pasado, y básicamente esto de cómo han dañado, ¿no? Cómo se han dañado a estos personajes, que sin lugar a dudas tiene que ver con el padecimiento de sus propias historias. Y también, terminando esa segunda parte, habla de que la memoria, mi memoria, dice uno de los personajes, es la cárcel de la que trato de huir. Y ya para cerrar la tercera parte, dice, ¿acaso soy responsable de un prójimo? Que también lo dice al principio de la obra, ¿no? ¿Qué tiene que ver, decía yo, con esto del ser responsable del otro? Lo escuché en algún momento mencionar sobre el tema del concepto de lo que pasó con Caín y Abel, ¿no? Usted lo mencionó en algún momentito. Esto de que nos han hecho creer que el otro no me tiene que importar, ¿no? Que yo no soy responsable del otro. Pero también para eso nos han hecho construir, o nos han constantemente dado, para que nosotros pensemos que el otro es el enemigo, el que no me importa. Como en este caso, en esta tercera parte, aparecen detalles muy particulares de nuestra propia historia y de nuestra propia literatura. Aparece el matadero, aparece el matadero de la convalecencia, ¿no? El color, un lenguaje perturbador, y había que limpiar todo. Eso lo aprendimos del matadero, ¿no? Cuando se producían los grandes crímenes había que limpiar rápidamente todo. Aparece Isla Martín García, lo digo bien, La Patria Populista. Todo eso aparece ya en el cierre de la obra, completando este padecimiento del personaje, que no sabía qué hacer, si seguir o de alguna manera obedeciendo a sus jefes, o también hacer un acto de reivindicación para con la Ronca, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Seguir siendo el mismo o buscar la manera de que la Ronca, en términos metafóricos, logre que ella se pueda salvar a pesar de él, ¿no? Porque él estaba obligado a denunciarla de alguna forma, ¿no? Entonces esto me parece que nos invita a nosotros a entender que en la literatura podemos encontrar una historia de ficción, sí, pero muchas veces debemos leer pensando también en qué han hecho con nosotros, ¿no? Con nuestra propia historia. Algo nos está diciendo de nosotros mismos, porque no son alienígenas los escritores, escriben lo que le pasa y lo que padecen. Y por último, cuando hablábamos de Ceballos, este hombre que de alguna manera manejaba la compañía y que tenía una hija y que la cuidaba y que él se cuidaba y que él manejaba todo, tenía un ojo que controlaba toda la comunidad, la sociedad, de pronto se encuentra de cara con su propia realidad, ¿no? Y él decía, porque él trató de buscar un lenguaje blanco que sea impoluto, que no esté contaminado, termina diciendo, me habita la lengua de los vencidos. Repito el texto, me habita la lengua de los vencidos. Y ahí se revela, y yo lo dejo para que después siga avanzando en qué nos quiso decir, ¿no? Y hasta dice, la peste me alcanza. Realmente es atrapante, quiero decirlo a todos los que nos están viendo, escuchando, es muy atrapante, nos habla mucho de nosotros, nos interpela mucho a nosotros, nos hace leer desde la intertextualidad, que era algo que por ahí, como yo ya estoy prácticamente jubilándome, profe, no estaba leyendo en ese formato, digamos, de empezar a buscar canciones, de empezar a buscar a los autores a los cuales usted nos está llevando constantemente,
pero este creo que es una invitación a una literatura muy actual, muy nuestra, muy representativa de cada uno de nosotros, de los argentinos especialmente, y por qué no de Latinoamérica, donde realmente debemos empezar a que el otro nos importe, ¿no? Como dice el texto. ¿Soy acaso responsable? Somos responsables, profe, debemos ser responsables, esa es la condición esencial del hombre, ¿no? Ahí lo dejo, profe. Arranco con La Ronca. La Ronca es la esperanza en la novela. La Ronca sostiene muchas cosas y a muchas personas. Primero, su hermano tuvo un accidente, lo tratan en un neuropsiquiátrico, creen que tiene un brote psicótico y lo rescata a él, lo rescata a su padre, se transforma en una especie de madre de su padre. La Ronca tiene 20 años, es chaqueña, forma parte de ese grupo de jóvenes, de mujeres, liberadas de los mandatos de obediencias, es mucho más libre que el resto. Trabaja en un taller clandestino donde se hacinan 19 mujeres. La Ronca trabaja con la Contrarred. La Ronca además obliga, por su forma de ser, a un compromiso ético a un personaje que está trabajado como un sobreviviente. Marcos o Fernando es un sobreviviente que descubre que toda su vida, cuando estuvo en Argentina, trabajó para la Contrarred, lo quiere a su jefe como si fuese un padre, que lo rescató después de lo que le pasó en Ciudad del Este. Entonces hay un dilema ético, seguir haciendo lo que se hace siempre, o sea, la tiene que traicionar a la Ronca, la tiene que delatar, o hacer algo distinto que lo pone en serio peligro. Y ahí está la pregunta ética para mí que en los últimos años, donde se nos trató de plantear que lo mejor era pensar en tu vida de modo individual sin mirar a los costados, la pregunta que interpela a todas las religiones, pero viene de la Biblia. Cuando Yahvé, en el Viejo Testamento, Yahvé le pregunta a su hijo Abel, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín, según las traducciones, es, ¿acaso soy responsable de mi prójimo? ¿Acaso soy responsable de mi hermano? ¿Acaso soy guardián de mi prójimo? Yo creo que ahí está la interpelación ética más importante. Tiene dos caminos. Cualquiera de los caminos implica una traición para Marcos o Fernando. Y es el gran interpelador, es ese interrogante que atraviesa toda la novela. En el caso de Ceballos está la dolorosa realidad de lo que nos dejó la dictadura militar. Todavía los nietos no restituidos en su identidad que siguen buscando las abuelas de Plaza de Mayo. Ceballos es un hombre criado en una familia adinerada de la gran burguesía de Buenos Aires y todo el tiempo se piensa como un científico narrador. La literatura es su vicio nocturno, como si tuviera una doble vida. Allí se permite hacer lo que no hace diurnamente. Y va descubriendo a través de su hija, o sea, la que descubre su hija, no él, su verdadero origen. Frente a eso, piensa la lengua de los vencidos en su doble acepción de vencidos. Los vencidos, los desasosegados, la Contrarred que pretende hablar un lenguaje que ancla en la memoria, ancla en la polisemia, y también los vencidos de la dictadura militar. Por lo tanto, ahí hay una zona, pero lo más importante que te quería contar, Walter, es que yo no tenía en claro hasta los últimos capítulos eso
que le pasaba a Ceballos. Yo sabía que Ceballos, mientras lo iba construyendo, no era diáfano, precisamente por estas dos cosas: ordenado durante el día y a la noche se permitía soñar, como si habitara dos mundos. Y en realidad es lo que sucede con quienes desconocen su secreto más secreto, ¿no? Por lo tanto, esto también es lo que tiene la literatura, que no lo hubiera hecho así en un ensayo. En la literatura los personajes se van construyendo como si tuvieran vida propia, o mejor, si tienen vida propia, si vos le crees, es porque te manejan un poco. Yo no sabía lo que iba a pasar, cómo iba a resolver Marcos o Fernando su dilema ético de a quién traicionar en los últimos capítulos. Lo mismo me pasó con Ceballos, ¿sí? No sabía qué iba a hacer la Ronca, si se iba a ir al sur con su padre y su hermano o si iba a seguir. Yo creo en ese tipo de tramas que se van construyendo y en ese narrador que en algún momento tiene el sueño de saber lo mismo que saben los personajes, o al menos tener la ilusión, ¿no? E ir sorprendiéndose con lo que va escribiendo. Yo, después de terminar la primera versión, siempre hago por lo menos 3 versiones más, pero esto era lo que me pasaba, ¿no? Por otra parte, el tema de la tempestad, que a mí me encanta la resonancia que tiene en la literatura la tempestad, desde la obra clásica de William Shakespeare hasta toda la novelística de Joseph Conrad, por ejemplo, o en Perfume de la tempestad del Indio Solari, que es un tema del 2010. Pero en este caso la tempestad no es lo que va a arrasar, porque ya hay una tierra arrasada. La tempestad es la esperanza de renovación. Y oler la tempestad tiene algo extraordinario en los animales. Vos sabés que yo tenía la puerta abierta el 12 de febrero del 2017 en mi casa y entró una perrita muy cachorra que hoy se llama Pepa. Llegó asustadísima y se quedó y ahora está conmigo. Al otro día recién se largó una tormenta terrible, volteó varios árboles por mi zona. Fue como la cola de un huracán. Esto que tienen los animales, que es tan extraordinario, que vos y yo y la gente, nosotros, no podemos percibir que en el aire ya está lo que va a cambiar, ¿no? Como la ciencia ficción. Se puede sentir el perfume de la tempestad solamente si tenés una extraordinaria intuición y si sos más animal que racional, ¿no? Y la literatura tiene un costado muy racional y tiene otro costado que es del orden de lo indecible, ¿no? Entonces, en ese 2017 tan nefasto, a nivel mundial, a nivel país donde parecía que habían sido borradas todas las ilusiones, la idea también era construir un relato de ciencia ficción con personajes de carne y hueso que todos los días se preguntan ¿qué hago ante esto? ¿Qué elijo? Porque todo el tiempo estamos eligiendo, y la amenaza para algunos de se viene la tempestad, que hasta es una contraseña de la contrarred, y para otros la esperanza de que algo cambie, de que algo transforme y nos sacuda, ¿no? En el linaje de Kafka, que decía, la literatura debe ser como un golpe de hacha que rompa ese mar congelado que llevamos dentro, ¿no? Hasta ahí esta parte de mi intervención. Bien, profesor, bueno, estamos ya en los tiempos. Yo había también escrito algo que tenía que ver con el relato de los arrepentidos, memoria rota, ¿no? Esa búsqueda de la redención. En este texto particularmente, profe, tiene que ver con este personaje que está roto por dentro, su memoria también está rota, pero siempre busca, o por lo menos en sus últimos momentos, va a buscar la manera esa de resguardar lo poco bello que quedaba, ¿no? No sé si me entienden.
Sí, sí, totalmente, y me parece como cierre que hay una cita muy buena de Ítalo Calvino, que es una cita que está después en la tercera parte, la última, está la pregunta, ¿acaso soy responsable de mi prójimo? Y la cita es de Ítalo Calvino de Ciudades Invisibles. Todo es inútil si el último fondeadero no puede ser sino la ciudad infernal, y donde allí en el fondo, en una espiral cada vez más cerrada, nos absorbe la corriente. Y Marco Polo dice, el infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Me parece que esta cita condensa esto que decías vos, ¿no? En medio de lo distópico, si se construye lo distópico, no es en la literatura para apostar al pesimismo, sino para plantear desde el arte, esto siempre pasa en la distopía, cómo esas situaciones límites suelen sacar lo peor del género humano, pero también lo más bello. Y hay personajes que por más que estén rotos y vengan de donde vengan, todos merecen la redención. ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? Algo que nos ilumine por dentro, y eso se descubre no en soledad, sino cuando rompes la barrera del individualismo y descubrís que vivís para otros, por otros, y esa es la forma más bella de formar parte de una comunidad. Yo creo que es lo que en esta charla, y pensando en que además, como última imagen, hay un momento de La Ronca que recuerda que en ciertos veranos pasaba en El Impenetrable, leyendo en un paraíso sombrilla, leyendo, y se sentía libre allá en El Impenetrable, leyendo bajo la sombra protectora de un paraíso sombrilla. Y recuerda a su tía, a la que todos la llamaban la loca, la novia de los indios, porque una vez que encontró su lugar, allá en Villa Río Bermejito, en El Impenetrable, dijo, este es mi lugar. Así es. Profesor, bueno, Leer la Tempestad del profesor Francisco Tete Romero lo presentamos de esta manera en el contexto de la Feria del Libro Digital Federal, en este caso versión Juan José Castelli. Le agradecemos, profesor, recordamos como siempre que leer es un derecho, y con ese eslogan es que estamos trabajando. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Solamente decir que es de Editorial Contexto y que forma parte de una colección que se llama La Tierra sin Mal, la Utopía Guaraní. La dirige Juan Mario Basterra. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Walter.